la hora de los periodistas. En este miércoles, donde tengo el gusto de recibir a mis compañeros Miguel Vadillo, director de Contralínea. Miguel, bienvenido. Buenas tardes, Julio, y felicidades a ti y a tu equipo por este primer aniversario. El equipo en el cual participan ustedes supuesto, como gracias. Fundamentales integrantes. Arturo Cano, reportero y cronista de La Jornada. Gracias, Arturo. ¿Qué tal, Julio? Gracias. Igualmente. ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí, ¿Bien? arrancando el año, otro año vertiginoso por lo que nos dejan ver los primeros días, ¿no? Es que no ha frenado el asunto, ha ido con toda rapidez. ¿O será que uno regresa de ciertas vacaciones y luego te das cuenta de que el vértigo continúa? Pero me parece que muy rápido estamos ya insertos en este vértigo político. Como nos tenían acostumbrados los gobiernos panistas y priistas, ¿no? Ajá. Había un relajamiento, un descansito, entrar despacio. Aquí no se ha frenado ni 24, ni 31 de diciembre, ni 1 de enero. Aquí todos los días hay noticias, ¿no? Sí. Cargadito la agenda periodística, Arturo. Sí, ahora que mencionabas la ratificación de Raquel Buenrostro en el SAT y el nombramiento de Talía Lagunes, pues habrá que ver el comportamiento de esta funcionaria, muy cercana a López Obrador desde que fue jefe de gobierno, Talía, pero también muy cercana a Gustavo Ponce. Talía Lagunes, creo yo. ¿Fue funcionaria con...? Fue funcionaria desde aquellos tiempos, desde los tiempos de Gustavo Ponce, el malogrado secretario de Finanzas del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México. El apostador. Que cacharon jugando en Las Vegas, ¿no? Uh-huh. Financiado por Carlos Ahumada. Uh-huh. Híjole, Ni Carlos. Más ni menos, ¿no? Sí. Carlos Ahumada, ¿qué tiempos y cuántas... pues los intentos de frenar el ascenso político de López Obrador desde diferentes flancos. Y ahora algunos de aquellos torbellinos, pues hoy se convierten en vientos o de justicia o de venganza política, pero dicen que en la política, ¿qué dicen? Juego que tiene desquite ni quien se pique. Y muchas veces ahorita hay varios desquites políticos en curso, ¿no? A propósito de Ahumada, Rosario Robles, Uh-huh. me llegó el día de ayer una invitación a una reunión que se celebrará el 8 de febrero, están convocando con mucha anticipación, llamada El Encuentro del Desagravio. Ándale. Lo conduce Tere Vale. Y el mensaje lo leo como me llegó, dice: Mariana Moguel Robles ha organizado el evento Encuentro con el Desagravio, en el que participará Epigmenio Mendieta, abogado a cargo del caso de Rosario Robles, y un abogado especialista en derechos humanos que conoce a fondo el caso y explicará las violaciones sufridas. Se trata de un evento meramente informativo, sin fines políticos ni personalistas. El único fin es proporcionar información dura y corroborable que demuestre los agravios y flagrantes violaciones al debido proceso, a la Constitución, la ley y los derechos humanos de una ciudadana llamada Rosario Robles. Esta es la convocatoria que circula entre cercanos de Rosario Robles para un encuentro de Tere Vale y Rosario Robles, que tenían un programa sobre asuntos de mujeres en la televisión mexiquense, entre otros puntos de cercanía. Pero bueno, ¿vas a ir al encuentro, Miguel Vadillo? No soy convocado como Arturo, él tiene más influencia ahí. Pero mientras se lleve este encuentro, hay que decir que no es invitación personalizada, ¿eh? Que por lo pronto, fin de año, pasó en prisión esta mujer tan polémica que tuvo aquella relación tormentosa, tortuosa, sí, de muchos recursos, mucho dinero, muchos desvíos del erario público, y que la había salvado, pero pues ya no lo logró, y por lo pronto este año que acaba de terminar pasó en prisión, tanto ella como el otro personaje importante, que es Juan Collado, el abogado de Salinas y el abogado de Peña Nieto, ¿no? Dos personas que estuvieron vinculadas precisamente a esto que comentabas, a todo este complot armado contra López Obrador para que no llegara a la presidencia de la República hace 6 años, y también diría yo que hace 12 años. 6 años y hace 12 años. Y ya que hablan de estos temas de políticos en estas circunstancias, ¿qué pinta para este año? ¿Cómo lo ven? ¿Qué habrá de avances justicieros en lucha contra la corrupción? ¿Habrá... ya al fin tocará algo cercano al grupo de Peña Nieto? ¿Se avanzará en el caso de García Luna alcanzará a Felipe Calderón? ¿O seguiremos en este movimiento de ir avanzando los engranajes de la maquinaria, pero sin ir demasiado a fondo?
Por lo pronto, en el caso de Peña Nieto, al menos ya entendió el mensaje. Y Peña Nieto ha desaparecido de la escena, ¿no? Ya no anda bailando pues seguramente andará bailando, pero ya más no en privado, ¿no? Sí, ya no en video, sí. Ya no en video, está en privado. Pero sí creo que todavía varios personajes de su gobierno, como fue el secretario de Comunicaciones y Transportes, tiene investigaciones muy concretas. Podría ser otro de los que próximamente. Algunos funcionarios de Caminos y Puentes que también están involucrados. Es decir, hay varias investigaciones penales, además de las administrativas o de responsabilidades por parte de la función pública y la secretaria Irma Heréndira Sandoval. Hay varios exfuncionarios de primer nivel del gobierno de Peña Nieto que son investigados, que están siendo revisadas sus cuentas, sus declaraciones patrimoniales, y ahí podría haber todavía más este año, ¿no? Yo creo que sí va a tocar, y está la gran incógnita si García Luna declara contra Felipe Calderón, que me parece que es el gran villano al que la sociedad mexicana quisiera ver en prisión, ¿no? Más allá que inclusive que el propio Peña Nieto o que Vicente Fox, ¿no? Incluido más que Carlos Salinas, ¿no? Que ya está un poco olvidado en la agenda, sí, y que es el jefe de la mafia del poder, como dice el presidente, pero que Felipe Calderón, por todo su activismo político y su intento de que su mujer pueda ser presidenta de este país y crear un nuevo partido, me parece que es el villano a vencer, ¿no? ¿Crees que es el nuevo villano favorito? Yo creo que es. El nuevo villano favorito. Oye, Arturo Cano, y mientras hablamos de todos estos políticos caídos provisionalmente en desgracia judicial y luego recuperados, pues está Elba Ester Gordillo, que está ahí alegando si tiene derecho a aspirar a ser dirigente de nuevo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y su partido, el de las redes sociales progresistas, avanzando. Sí, están ya a un tris de lograr el registro, han completado las asambleas, aunque sigue el pleito entre el yerno y el cofundador del partido, Juan Iván Peña Neder. Ahí yo le veo pocas posibilidades a la causa de Peña Neder, y el grupo del Bester Gordillo ha echado toda la carne en el asador a la construcción del nuevo partido, luego de que se le cerraran las puertas a la posibilidad de un regreso de la propia maestra al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya el CENTE en estos días ha expedido las convocatorias, al parecer ya avaladas por la Secretaría del Trabajo, para elecciones en algunas secciones sindicales. Unas convocatorias muy a modo, ¿no? Porque no, para contender por la Secretaría General de una sección se exige como requisito haber sido miembro o integrante de un comité seccional. Esto es, solamente la cúpula que haya estado en la dirección de la sección podrá aspirar al cargo. Entonces eso pues deja muy en duda la democracia de calidad que se prometió con el voto universal, directo y secreto. De los afiliados a los sindicatos. La profesora Gordillo se ha relanzado en las redes sociales, terminaron de hacer sus asambleas, ya sufrieron incluso el asesinato de los promotores de una de sus asambleas, el de Guanajuato, un exdiputado local perredista, en fin, pero entonces vamos a tener, al parecer, dos partidos, o es muy probable que tengamos dos partidos vinculados al magisterio, porque también el CENTE de Alfonso Cepeda ha lanzado su iniciativa para hacer su partido. Doña Perpetua, que fue el título de un libro que escribiste junto con Alberto Aguirre. Así es. Hablabas ahí del poder y la opulencia. ¿Se terminó la etapa de Doña Perpetua, al menos en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Sí, yo creo que seguirá siendo un grupo de presión importante adentro. No con creo, cuotas, con ciertas carteras, conforme se acostumbra. Podrá tener ciertas carteras, como ya le habían ofrecido, e incluso no creo que ella buscara para sí misma regresar a la dirigencia del sindicato. Quería mantenerse como cabeza de su grupo. Ya en varias oportunidades había hablado o miembros de su equipo habían deslizado que ella vería bien a Moisés Jiménez, un dirigente del estado de Hidalgo, como secretario general del sindicato, o hay otros nombres ahí circulando. Lo que está en disputa ahí es pues la gran cantidad de recursos que se generan alrededor del sindicato, que van mucho más allá de
de las cuotas sindicales, que tienen que ver con los préstamos a corto plazo que se otorgan a los maestros, los préstamos personales que dan estas empresas financieras que casualmente son propiedad de los propios dirigentes sindicales, con los negocios de la vivienda y muchas otras ramas a donde se extendió el poder de ese consorcio político sindical empresarial que es el elvismo. La fase superior del jonguitudismo, diríamos. Sí, sí, sí. El mismo en la etapa superior del jonguitudismo. Está bien. Miguel Vadillo, dicen que en política las imágenes dicen mucho y son mensajes que se envían. Ayer hubo una fotografía, me parece muy impactante, en la que se ve al fondo el presidente de la República, López Obrador, y a los costados de la larga mesa de maderas elegantes se ven los gobernadores con parte de los miembros del gabinete presidencial y se ve todo ahí y al fondo el presidente de la República. Pues la verdad es que al menos visualmente el centro, el eje, el control político con todos los gobernadores, y además si nos atenemos a que hasta la gastronomía puede enviar mensajes políticos, les sirvió tostadas de peje lagarto, les dio plátano macho de Tabasco y una bebida especial de un producto típico de Tabasco. O sea, Tabasco, muerte, venceremos. ¿Cómo viste esa reunión? Y luego te preguntaré, en esa misma idea, les preguntaré sobre el INSABI, que era uno de los puntos que se suponía que serían analizados, abordados, y no lo fueron. Pero la imagen, ¿te pareció tan impactante en términos de poder? Por supuesto, es un mensaje y es el poder que tiene este presidente ahora en el país. Está muy empoderado, pero más allá, me parece, empezaré por decirte que es hasta infuncional esa mesa. Pues sí. Porque la verdad yo no sé, los que estaban tan alejados y la posición en la que fueron sentados, pues mientras más lejos estaba, tal vez estabas menos querido por el presidente. No lo sé, habría que revisar perfectamente cómo fueron ubicados. Pues no a la diestra, pero a la siniestra estaba Sheinbaum, eso sí, Claudia estaba inmediatamente. Empecemos por ahí, que es la consentida y la preferida de todos los gobernadores, ¿no? Pero es infuncional porque pues no acostumbraba a unas mesas redondas o de tal forma que todos tuvieran una cercanía al menos visual y que pudieran escucharse, verse, ver los gestos, ver lo que se plantea cercana al presidente. Es infuncional, pero bueno, como tú bien dices, es una imagen en donde se decidió esta forma de ubicación, y de donde se ve que el centro es el presidente, que se ve un presidente a lo lejos, una figura no clara en la fotografía, pero sí con un control total de esto. Y por supuesto la comida, como bien lo dices, aquí se come lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Una comida austera, no lo que estamos acostumbrados o estaba acostumbrado en gobiernos anteriores, ¿no? Con los otros presidentes, que había un despilfarro hasta en la propia comida. Acá una comida tabasqueña, quién sabe si les haya gustado a todos los gobernadores. No lo creo, porque hay diferencias en la gastronomía, pues no podían decir, ¿no? Tal vez alguno inclusive no comió, no lo sabemos. Pero sí, bueno, es una imagen de poder, por supuesto, del presidente hacia todos ellos. Hay control, aún con la ausencia de los panistas, ¿no? Sí, claro. Esa lectura del gran poder fue la que hizo un partido de oposición, un periódico de circulación nacional que tituló Les dan croquetas y se callan, o algo así, ¿no? En referencia al silencio de los gobernadores, que algunos de ellos habían sido muy críticos y habían hablado incluso en tono duro de algunas políticas del gobierno, y pues aquí intercambian cortesías en esta reunión de inicio de año con el presidente, y a los ojos del partido de este periódico. Que no es partido de oposición, Arturo. ¿Quién se da la mía? Pues se pliegan al gran poder, al poder presidencial. En esas expresiones, tengo que hacer la precisión. Soy irreformable, creo. Eres irreformable. Oye, pero gastronomía política por todos lados, a mí me impresionó, así me conmovió la docilidad gastronómica del feroz opositor Javier Corral en ese video en el cual el presidente le pide que le explique cómo hizo un pan que le invitó a comer en su casa de Ciudad Juárez.
andamos en pura felicidad. Si no hay rosca de Reyes, cuando menos hay rosca política para todos. Y vieron a Javier Corral allí explicando cómo se hacía el horneo y los ingredientes y todo. Tranquilo, aparentemente, pero... Oye, y en la mesa esta hay que decir, todos los priistas, ¿no? Sí. Todos los gobernadores priistas. Sí. ¿Y esto qué significa también o por qué? Porque sabemos que este gobierno está investigando a gobernadores también. Uh-huh. Les está revisando cuentas, gastos. Entonces todos quieren, al menos los priistas quieren quedar bien, ¿no? Uh-huh. Los panistas no asistieron por muchos motivos, pero también digamos que están siendo revisados todos en sus cuentas y en el gasto público federal que reciben las partidas, ¿no? El gran poder de Santiago Nieto Castillo, Arturo Cano, que es ahorita el hombre temido y temible. Temido y temible y en una posición muy delicada, creo yo, porque quizá en algún momento este afán de dar continuamente campanazos con casos, con informaciones, uh-huh, puede tener un costo político mayor para él o puede llegar incluso a revertirse en algún aspecto si de todos estos campanazos informativos que dan pie a una gran difusión no resulta casos sólidos y no resulta que las personas realmente vayan a responder ante la justicia, los presuntos delincuentes, ¿no? Entonces yo creo que pues es un funcionario que sin duda hay que seguir, pero sí es un funcionario que está causando temores, no los une el amor sino el espanto a este proyecto de gobierno en todo caso. Pleitos incluso con Alejandro Gertz, que ha denunciado a esas unidades de gobierno que no respetan la presunción de inocencia, Miguel Vadillo. Sí, el asunto del debido proceso, que me parece que sí es delicado, no es cualquier cosa. Sí. El que lo haya hecho un fiscal independiente como Gertz Manero es una llamada de atención, pero inmediatamente el presidente salió en defensa de Santiago Nieto, de su superfiscal, uh-huh, que por cierto, la información que trae, y yo coincido con Arturo, pero sí tiene información dura. Sí. Es decir, tener acceso a las cuentas. Sí, bueno. Él tiene una supercomputadora que pone el nombre de cualquiera de nosotros, de cualquier persona en este país. Uh-huh. Inmediatamente le aparecen nuestras cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Tiene acceso a todas las operaciones financieras. Entonces, hoy la información precisamente que dio en la mañana me parece muy relevante. Habló muy concretamente, no dio el nombre de las empresas precisamente por el debido proceso, pero dio 7 casos relevantes. Por ejemplo, y dijo que un representante legal es representante legal de cerca de 500 empresas. Bueno. Es decir, registradas. ¿Para qué? Pues facturación indebida, apócrifa, lavado de dinero, operaciones irregulares. Y esto pasaba en los gobiernos sin que nunca nos enteramos. Yo creo que a la sociedad sí le gusta que Santiago Nieto, con el aval del presidente, salga a dar esta información, porque el presidente también lo hace. Uh-huh. Es su costumbre, es su forma, y lo ha dicho abiertamente. Pero sí el fiscal está llamando la atención de que sean prudentes. De ahí que ha resultado que hay diferencias muy concretas entre Gertz Manero y Santiago Nieto en cuanto a la impartición de justicia, ¿no? Y como bien dice Arturo, esto puede generar que algunos casos por el debido proceso puedan detenerse judicialmente, uh-huh, alegando los involucrados en que fueron mencionados vulnerando su derecho a ser inocentes, ¿no? Entonces sí hay asuntos delicados, pero sí hay que reconocer que tiene mucha información de todos nosotros, ¿no? A ver si la política no se lo lleva de candidato a gobernador de Morena en Querétaro en 2021, que es una de las posibilidades. Que por cierto es muy cercano al gobernador, ¿eh? Ajá. Es muy cercano al gobernador. Al actual gobernador. Excompañero de escuela del gobernador. De Pancho Domínguez. Así es. Uh-huh. Y curiosamente, Santiago Nieto Castillo, impulsado en su momento por Miguel Ángel Barbosa, el actual gobernador de Puebla, y esa corriente perredista dentro del Senado. Esos son los antecedentes. Pero bueno, antes de que sigamos con toda esta serie de análisis, información y válidas especulaciones sobre futuros políticos, vamos a hacer una pausa para fines comerciales y ya volvemos. De mis quincenas. Busco al dueño de mis quincenas. Búscame a través de Facebook,
las reconciliaciones de la octava. Así que ya lo sabes, no te pierdas estas reconciliaciones aquí, en la octava, por supuesto, por el 8.1. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Zócalo. Gracias por vernos a través del canal 8.1. Vicente Serrano trae para usted entrevistas, investigación y las noticias más actuales sin censura. Éntrale sin miedo, de lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La octava. Información, credibilidad, análisis, libertad. La octava, 8.1. Ya estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía en la octava 88.1 en radio en la Ciudad de México, 8.1 canal de televisión abierta en el Valle de México, en YouTube en el canal La Octava y en el área metropolitana del Valle de México a través de televisión de paga en Easy, en el canal 8, donde usted puede ya ver toda la programación de La Octava y sus repeticiones. Regreso con Miguel Vadillo y con Arturo Cano para seguir hablando de política. Pues, ¿qué onda con el avión, Arturo? ¿Cómo viste todo este asunto del avión presidencial que va a regresar a suelo mexicano? Pues ha sido uno de los temas más comentados en estos días en todos los medios y en las redes sociales, del lado de los opositores al presidente López Obrador, con gritos que señalan, ya ven, se los dijimos, ya ven, y todo lo que se gastó en tenerlo por allá. Yo creo que evidentemente después de haber hecho un anuncio de lo vamos a sacar y lo vamos a vender porque es un símbolo del despilfarro, de la corrupción, del gasto faraónico, y no haberlo podido vender, pues ahí hay evidentemente un pésimo negocio que sin embargo sigue siendo un buen símbolo. Un buen símbolo. Porque el José María Morelos y Pavón, que así le pusieron a ese avionzote que tiene hasta cama king size y no sé cuántas otras comodidades y que costaba un dineral volar, pues sigue siendo un símbolo porque fue comprado por Felipe Calderón como una suerte de regalo de bienvenida a quien un mes después asumió la presidencia, Enrique Peña Nieto, y porque revelaba este estilo de gobierno despilfarrador, muy dado al oropel, muy dado a las cortes faraónicas, que fue una de las características de la presidencia de Peña Nieto. Entonces, en todo caso, pues seguirá siendo un símbolo de eso, un pésimo negocio para el país entero, ¿no? Sí, pues, ¿qué opinas al respecto, Miguel Vadillo? Es que entiendo, pues no se pudo vender, es la intención, me parece que había una buena intención, no se ha logrado concretar. Ahora el presidente planteó un nuevo esquema, ahí que varios empresarios se asocien, den el recurso y se lo estén ahí rotando, tal vez un mes cada uno, no tengo idea cómo va a manejarse, pero es más caro ese avión volando que en tierra, ¿eh? Sí, claro. Finalmente allá en Estados Unidos tenía que hacerse una revisión porque cada determinado tiempo tiene que darse servicio, o sea, es algo costoso que este gobierno no lo adquirió. Dicen, bueno, que lo use. Bueno, no lo usa porque además es más costoso volando que abajo. Me parece que es acertado lo que está haciendo. Por supuesto que es una bandera opositora para criticar que no se vendió y que se regresó y que va a estar en el hangar de la Secretaría de la Defensa. Y ahí va a estar el tiempo que sea necesario. Si es muy costoso hacerlo volar, pues que ahí permanezca. Finalmente, como bien dice Arturo, es un símbolo de la corrupción y del abuso de poder, tanto de gobiernos panistas como priistas, ¿no? Yo sugerí en la columna Astillero que publico en La Jornada de lunes a viernes, sugerí que se abra también en las visitas guiadas al interior del avión presidencial. Que ya lo prometió. Así como, ya lo dijo. Ya lo prometió el presidente. Que va a haber visitas. Que va a invitar a la población y a los periodistas a que lo conozcan. Porque los periodistas que cubrían la fuente presidencial en el gobierno de Peña, sí volaron ahí, lo conocen perfectamente, pero no todos los demás, ¿no? Que ha sido una pedagogía cívica impresionante
impresionante el que la gente conociera cómo se vivía en Los Pinos, por ejemplo. El simple hecho de ir a ver lo que era la casa del presidente de la República, pues es impactante por darte cuenta de todo lo que implicaba. Y ahora conocer por dentro este avión y ver cómo se volaba de esa manera, cómo se hacían los vuelos, pues también es una forma de pedagogía que puede aplicarse, Arturo Cano. Conocer Los Pinos y sobre todo con el uso que se le está dando, ¿no? En diciembre yo fui a un espléndido concierto ahí de huapango, de son huasteco. Sí. Y yo que había estado muchas veces ahí aburriéndome en largas filas para entrar al Salón Carranza a algún acto protocolario de los presidentes que me han tocado ya cubrir como reportero, que son bastantes. Pues es una sensación muy, muy distinta. O sea, ofrece le cambia totalmente a uno la concepción que tenía de ese lugar, ¿no? Como el lugar del poder, como el lugar que imponía y donde cada paso de uno era vigilado por algún elemento del Estado Mayor Presidencial. Ha habido ahí un cambio fundamental en algo simbólico, si se quiere, pero que tiene mucho peso para los mexicanos y para los seguidores del López Obrador. Perdón, ¿quieres decir algo? Yo estuve ahora en lo de la venta de libros, fui del Fondo de Cultura. Y sí, te da otra sensación, ya no sientes, aunque sea el mismo espacio. Yo estuve también, por supuesto, en gobiernos anteriores, llegué a ir a la presidencia, a Los Pinos, y ya no sientes ese mismo, no tienes esa misma sensación del espacio. De hecho, pareciera que es otro lugar totalmente distinto. Por supuesto, ya no está amueblado, ya no está con todo el lujo que tenía, pero bueno, son las mismas paredes y las mismas edificaciones, pero ya está totalmente distinto, ya es una área cultural, como bien lo han señalado. Sobre, cambios y, por ejemplo, cambios en materia de salud pública, dejar el Seguro Popular y pasar al INSABI, Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. ¿Cómo has visto este tema, Arturo Cano? Bueno, yo creo que es evidente que hubo mucha prisa en lanzar el instituto, que no estaban claras muchas de las fórmulas para resolver el abasto de ciertos medicamentos, la atención de ciertas enfermedades, y eso ha sido aprovechado por los adversarios de esta propuesta del gobierno, de este nuevo esquema gubernamental, para atacar con mucha furia al instituto, decir que hay improvisación, que hay capricho. No cuestionan el objetivo, ¿no? Que es universalizar la atención y dar los medicamentos de manera gratuita. Lo que cuestionan, dicen, son los resultados. Hay incluso documentos y artículos firmados por exsecretarios de salud que son muy críticos, que hablan de retrocesos, como uno de Julio Frenk, que habla de un retroceso de 40 años. Bueno, yo creo que es un tema complejísimo que nos llevaría varios programas de pero yo quisiera resumir con lo siguiente. El doctor Frenk dice: consulten a los expertos. Bueno, los expertos son ellos, ¿no? Entiendo que se incluye. Es lo que se ha hecho muchas veces y en muchos temas, incluyendo el de la salud. Ahora, presidente de la Universidad de Miami, Julio Frenk es duro crítico de este esquema. En esa universidad, por cierto, paréntesis, acotación, en el año 2015 el señor Genaro García Luna estudió una maestría en la universidad que ahora preside Frenk, o que desde el 15 preside Frenk. Tal vez esperó a que llegara su compañero de gabinete a presidir esa universidad para anotarse en la maestría García Luna. Hay muchas resistencias, obviamente, de las farmacéuticas, de los gobiernos estatales que lucraron con los recursos. Hay muchas evidencias, informes de 9,000 millones de pesos desviados en 8 entidades de la República, expresiones del fracaso del Seguro Popular tan crudas como los niños con cáncer en Veracruz atendidos a los que se inyectaba agua, ¿no? En fin, hay muchos escándalos alrededor de eso y no está claro, porque falló otra vez la comunicación del gobierno, cómo será el reemplazo, en qué tiempos y cuándo alcanzaremos la gratuidad de todos los servicios, ¿no? Así como el presidente hoy en la mañana dijo que el 1 de diciembre de este año es la fecha para
que se vean resultados ya en Sí. el tema de seguridad. También en el tema de salud nos están pidiendo esperar que a fines de año tendremos ya la gratuidad completa, porque será progresivo según la misma ley lo define, ¿no? Miguel Vadillo, sobre el tema. A mí me parece, y le diría a los expertos que son estos que manejaron el sistema de salud en gobierno del PRI y del PAN, que es vergonzoso que ahora critiquen, porque ellos construyeron un sistema de salud corrupto, abusivo, en donde la compra y venta, la compra de medicamentos, la compra de equipo, la atención era muy costosa y no se traducía en una buena atención a la población. Tanto el IMSS como el ISSSTE son sistemas fallidos en gobiernos anteriores. Ahora, por supuesto que todo arranque tiene dificultades, me parece. Esta intención, presidente, es buena, es difícil. Este primer año fue muy complicado porque suspender la compra de medicamentos a los monopolios o a los intermediarios, que eran quien los vendía con sobreprecios, el robo de medicamentos, o sea, era una corrupción que estaba inmersa en todo el sector salud. Entonces, romper con todo esto, pues trajo un problema grave, como fue la atención. Había dentro doctores, directores de institutos, priistas y panistas que boicoteaban la salud, que ocultaban medicamentos para generar un problema al nuevo gobierno. Y directores de institutos y hospitales que se hicieron millonarios con el esquema del Seguro ricos, Popular, claro, porque claro, el Seguro Popular no era una red de infraestructura hospitalaria ni de servicios, era una bolsa de dinero. Entonces, tú tienes una enferma con un tal tipo de cáncer, le tocan 250,000 pesos. Ahí está esa bolsa. ¿Cómo se comprueba la existencia de ese paciente, que sí recibió el tratamiento, que los recursos efectivamente se emplearon en sus medicamentos o en su atención? No había manera. Y consorcios médicos. Y también Sí. era un mecanismo para privatizar los servicios de salud, porque muchos de esos servicios del Seguro Popular eran subrogados, ¿no? Hay, por ejemplo, este caso de laboratorios médicos, Salud Digna de Jesús Vizcarra, que fue candidato del PRI en Sinaloa. Que ahora anda cercano a Morena. Que ahora anda cercano a Morena. Jade anda viendo si a Jesús Vizcarra lo entra a las candidaturas de Morena. Un mega empresario dueño de su carne. En fin. Así es. Él tiene esta figura de salud que fundó como una IAP, pero que ya contrata con el gobierno, no con este gobierno, desde antes, no sé si ahora lo sigue haciendo, servicios de exámenes clínicos, ¿no? Y el resto de las empresas del ramo se quejan de competencia desleal porque dicen que esa está registrada como una institución de asistencia privada y no como una empresa. Bueno, entonces así como esos modelos muchos funcionaron, es un tema dificilísimo de resolver, muy complejo, desde que Andrés Manuel López Obrador estaba en su casa de transición, una vez ganadas las elecciones, la mitad de las demandas que llegaban de la gente que se formaba ahí para entregar su cartita, su petición, para buscar ver al presidente, la mitad o 40%, si mal no recuerdo, informaba la gente de esta oficina de atención ciudadana de la presidencia, era gente que iba por quejas relacionadas con los servicios de salud. Es el crujir de un cambio necesario, Bueno, Miguel. que se acabara con todo este gasto brutal de gastos médicos mayores para los secretarios de Estado, para el presidente, para funcionarios de mandos medios y superiores. Era un despilfarro brutal. O sea, ¿por qué ellos no se atendían en el sistema como ahora sucede en el Seguro Social? ¿Por qué tenía que pagarles la población gastos médicos mayores para que ellos fueran bien atendidos? Ellos y sus familias. Bueno, ya se acabó todo eso, Julio, era que era parte de la corrupción. Y yo el asunto de que, porque además lo investigamos mucho tiempo, se ha denunciado en la prensa, el tráfico de medicamentos, el robo de medicamentos, los intermediarios que sacaban las grandes tajadas. Entonces el dinero público se iba en la corrupción gubernamental, en empresarios, intermediarios y funcionarios enriquecidos, de tal manera que lo que se está haciendo está bien, Julio. O sea, ese es mi análisis al final. Nosotros como periodistas y como reporteros que investigamos todo esto, descubrimos cualquier cantidad de anomalías. Ahora decir fácilmente que es un fracaso, pues es el inicio y tiene que modificarse y ojalá se logre el propósito en estos 6 años, ¿no?
Vamos a preguntar luego de este corte comercial que viene, vamos a preguntar a Miguel Vadillo y a Arturo Cano sobre el caso de Torreón. Ya ve que ahora el abuelo, pues toda una historia que han dado a conocer, una historia de sangre y de drogas y de riqueza, de la cual pues el niño disparador en Torreón parece ser la víctima, una parte de ese esquema familiar y social descompuesto que vivimos. Hablaremos de eso y de la pregunta de Jorge Ramos al presidente de la República hoy sobre seguridad, pero lo haremos ya al regreso de este corte comercial. Ya volvemos. Gracias por seguir en sintonía en La Octava, gracias por continuar en esta mesa de periodistas con Arturo Cano y con Miguel Vadillo. Híjole, todo el dinero que según los reportes que se han ido develando, pues todo el dinero que había en torno a la familia del niño que disparó contra una maestra y contra sí mismo en Torreón, Coahuila. 121 millones de pesos de flujo en efectivo hacia empresas, 24 millones de pesos en sus propias empresas, compra reciente de 3 BMW, 3 Jeep Cherokee, en fin, mucho dinero en torno a este tema. Y finalmente, lo decías tú, ¿no, Arturo? No tuvieron, o quién dijo, no hubo dinero para poner a alguien que cuidara al niño, que es pues parte de la tragedia, ¿no? Y que es la víctima y el victimario, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay que estar alertas porque esta circunstancia que pasó en este núcleo familiar debe estar pasando en circunstancias similares en muchas otras familias. La enorme violencia que hay en el país, la difusión de toda esta información de asesinatos, secuestros, descuartizados y que circula en redes sociales y que los niños tienen acceso a esto. Crea también un entorno complicado para ellos entender si no tienen unos padres que los vayan guiando, que les expliquen y que resuelvan dudas. Este abandono en el que estaba este pequeño de 11 años, donde una madre que había muerto por no sé qué causas, un padre vinculado a las drogas, preso en Estados Unidos, que lo había abandonado, viviendo con abuelos que no lo cuidaban, que con dinero, pero como bien dices, no habían puesto allí a alguien, una nana que lo vigilara, tenía un descuido total. Un niño que tenía conocimiento de las armas, porque un arma de esta naturaleza, si tienes que haberla operado para poder disparar, quitarle seguros, en fin, un entorno complicado en el que ya vivía, con toda la información que estoy comentando que hay en la televisión, en la radio, en las redes sociales, un descuido. Pero esta circunstancia, me parece que en esto están también otras muchas familias. Y esto que pasó hoy, hay que cuidar que no se repita, pues, ¿no? Es peligroso, pero ese es el ambiente de violencia y de inseguridad en el que seguimos viviendo y que nos engarza un poco a lo que comentábamos, a lo que comentabas o preguntabas, a la pregunta del periodista Jorge Ramos hoy temprano en la mañanera, y que hablaba de que no ha cesado la violencia y le decía al presidente que el primer año de gobierno de López Obrador es el más violento en crímenes, secuestros, desapariciones, etcétera, de la historia del país. Y es explicable porque viene en ascenso la violencia. Y el presidente contestó algo que tal vez no se ha puesto mucho énfasis, pero que tiene razón, en que venía en un crecimiento promedio del 2.3% la violencia. En el primer año de gobierno bajó a 0.01%. Es decir, no se ha detenido el crecimiento, pero sí en el promedio que venía creciendo. Sí ha aumentado, pero no en el mismo nivel en el que estaba. ¿Por qué? Porque cuando entra López Obrador a la presidencia, ya existen las bandas, ya existen los grupos, viene con una violencia de 30 años y una violencia ascendente permanente. Nunca ha cesado. Entonces, el primer año se ha tratado de detenerla, no de bajarla, sino de contener el crecimiento. Y está a punto de lograrse. Después de esa contención de la violencia, vendrá un descenso natural. ¿Con qué? Con todas las medidas que se están aplicando, que es darle becas, seguridad
a los jóvenes, que son, digamos, el caldo de cultivo del crimen organizado. Después, pues la corrupción, si tú frenas la complicidad que había entre jefes policiales importantes, como era Genaro García Luna, que eran verdaderamente los jefes de los cárteles, si frenas esta complicidad, vas frenando y vas deteniendo el crecimiento de los grupos delincuenciales. De tal manera que yo creo que sí, este es el camino correcto, porque ahora muchos, los críticos, los opositores piden que se cambie la estrategia. No, la estrategia me parece que es la adecuada. Esta inversión que se está haciendo en jóvenes, becas, pensiones, a madres solteras, a ancianos. Esta es la forma adecuada, distribuir el dinero público que llegue a las personas adecuadas y quitarle esta población de la cual se nutría el crimen organizado a muy bajo costo. Claro, cuando uno dice, por ejemplo, estos jóvenes del futuro, del programa del futuro, jóvenes de trabajo, 3,500 pesos mensuales, es una ayuda. Tal vez no se compare con los 10,000, 20,000 pesos que les paga el crimen organizado, pero de origen y de entrada les vas quitando esa fuerza, ¿no? Entonces, es algo adecuado, me parece, lo que está haciendo el gobierno. Hay un componente importante en la estrategia del gobierno de López Obrador que tendría que ver con este niño y con otros casos parecidos que hemos visto en los últimos años en México, que es el componente de la salud, ¿no? Claro. Y especialmente la salud mental, que propone centros en barrios y colonias estratégicamente ubicados, una estructura que ya existe, además no es crear una nueva, para dar atención a problemas de salud mental preventiva y también de casos leves a moderados o canalizar, ¿no? Que por lo que he leído de los colegas que saben de estos temas, un componente en el caso hay muchos factores, por supuesto, en el horrible hecho de Torreón, pero uno de los componentes es la salud mental de este niño que no fue atendida, no fue visualizado lo que pasaba con él, ¿no? ¿Cuántos niños más hay en esta circunstancia en el país? Debe haber muchísimos, ¿no? Y otro es la educación, por ejemplo, ¿no? El que haya más escuelas para que adolescentes y en educación media y superior no se queden sin estudios, sin trabajo, sin escuela, pues tienden entonces a delinquir. O sea, es la única salida que se les dejaba. Ahora se está generando más escuelas, más atención en la parte educativa, aunque también se critique que no son escuelas de mucha calidad. Me parece que es una alternativa, que las universidades como la Universidad Nacional debería además de abrir sus puertas para más estudiantes y no rechazar a la cantidad de estudiantes que no tienen recursos y que tratan de tener una universidad pública, una escuela pública, ¿no? Me tomo unos segundos para comentarles que la Suprema Corte de Justicia decidió que se reabra el fideicomiso relacionado con el río Sonora, es decir, la demanda de habitantes del río Sonora contra el Grupo México por toda la enorme contaminación que generó con el derrame de residuos tóxicos que afectaron la ecología, la salud, y que no se aplicó adecuadamente el dinero que se prometió para tratar de remediar y de cambiar la situación en aquel lugar. Hemos dado abundante información aquí sobre el tema, hemos tenido a voceros, sobre todo de la organización Poder, que ha dado asesoría legal y apoyo a quienes desde Sonora han planteado este tema que hoy, por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia decidió amparar a las comunidades y reconocer que la reparación no fue adecuada. Así es que mañana tendremos aquí en el estudio a algún representante de estos promoventes de Sonora en este tema que me parece muy interesante. Pues con eso vamos a cerrar. El presidente da el 1 de diciembre como la fecha en que su estrategia de seguridad va a rendir resultados, ¿no? Sí. No sé por qué pone esa fecha fatal. Okay. Le han planteado una y otra vez, pero bueno, ahí esperamos, ¿no? La esperanza no termina, pero el tiempo sí. Así es que por desgracia se acaba el tiempo. Nos vemos. Muchas gracias, Miguel. Al contrario, gracias por estar aquí. Felicidades, Arturo, gracias. Gracias a ustedes. Ya nos veremos